Bien, en este video, el número 9, vamos a abordar dos temas muy diferentes. Por un lado, vamos a volver a insistir en la esencia de la economía política. Mediante el comentario vamos a comentar alguna parte del capítulo primero del texto de Kautsky, La mercancía, que ustedes lo tienen incorporado en la PERCO, y en la segunda parte vamos a trabajar un concepto que seguramente después ustedes pueden ejercitar y consultar con los profesores, que es el concepto de frontera de producción. El concepto de frontera de producción es digamos, es el primer paso que generalmente se utiliza en todos los textos para modelar el objeto de estudio y la visión de la economía a secas o teoría económica o economía ortodoxa, la visión que este enfoque tiene de cuáles son los aspectos importantes del proceso de la economía y de su objeto de estudio. Entonces, vamos a dividir este video en dos partes y vamos a ver cómo nos sale esta experiencia de confrontar dos herramientales, dos herramientas que son clave y que obedecen a una estructura de análisis totalmente diferente, tanto desde la perspectiva metodológica como teórica. Bien, comencemos entonces primero con Kautsky para nuevamente analizar desde cada video lo hacemos intentando buscar maneras distintas de explicar los conceptos clave. Kautsky comienza este trabajo que es manual explicando de una manera un poquito diferente, quizás más completa, cuál es la diferencia entre el trabajo, el aporte teórico de la economía marxista y los trabajos de Marx respecto de otros enfoques, y esto nos sirve para identificar con claridad a qué se está refiriendo. Si bien este texto es un texto antiguo, digamos, siglo XIX, sin embargo, o comienzo del siglo XX, sin embargo, resulta útil. Hablando de la producción y del sistema de producción, cuestión que nosotros ya en en los videos habíamos encarado, Kautsky habla de los aspectos, distingue los aspectos técnicos de la producción de los aspectos genéricos o generales de un sistema de producción y de los aspectos complejos que le interesan a la economía política. Vale decir que analizando un sistema de producción están los aspectos técnicos, posible objeto de análisis. Estos aspectos técnicos, bueno, obedecen más a cuestiones de ingeniería, de tecnología, digamos, es la parte más técnica del proceso productivo. Después están los aspectos generales, los aspectos genéricos de esta actividad de producción que, bueno, puede ser vista como la relación entre el hombre, la naturaleza y ciertos instrumentos para satisfacer sus necesidades a través de la generación de productos. Este sería el enfoque, este enfoque general, sería aquel enfoque que pretende hacer la teoría económica o la economía ortodoxa, porque este esquema de producción, este abordaje del sistema de producción es, como dijimos, muy genérico y podría aplicarse, digamos, prácticamente a
a todo tipo de análisis. El tema está en qué medida este abordaje genérico o general de la producción nos permite avanzar para conocer más cuestiones específicas. Y ahí es donde aparece el tercer enfoque, que es, digamos, el enfoque técnico por un lado, el genérico. El tercer enfoque sería el enfoque que hace Marx y la economía política en general del proceso de producción, donde, como ya dijimos, los aspectos técnicos no pueden ser interpretados si no se incluye como una parte indisoluble del análisis los aspectos sociales de este proceso. Esto nosotros lo dijimos, lo hemos visto en otros videos, lo hemos comentado, diciendo, bueno, el proceso de producción, además de un proceso técnico, constituye un proceso muy particular de organización de la sociedad, que tiene el objetivo de generar nuevos productos, y estos lazos sociales, estas relaciones sociales que se establecen en el proceso productivo, no pueden ser separadas de los aspectos técnicos porque tendríamos poca información. Y de ahí, la información no sería suficiente para poder entender la realidad. Y ahí aparece este campo de la economía política que, por supuesto, se identifica como ciencia social en la medida que su objeto principal, que es el proceso productivo, no es analizado únicamente desde el punto de vista técnico, sino también, vuelvo a repetir, y de manera indisoluble en función de sus aspectos sociales. Ahora, ¿cómo es? De ahí pasamos al resultado del proceso productivo. Producto. Producto, y en este punto vamos a hacer énfasis porque después Guerrero lo retoma, y el capítulo 1 de Guerrero lo vamos a ir analizando más a fondo en otros videos. De ahí también la necesidad de ir viendo elementos de economía ortodoxa. El concepto fundamental no es producto para la economía política. No es producto en tanto resultante de un proceso productivo. El concepto clave para la economía política es la mercancía. ¿Y qué es la mercancía? Esa es la pregunta. Capítulo 1 del Capital de Marx comienza describiendo la mercancía. ¿Por qué sucede esto y por qué la mercancía es tan importante? Porque la mercancía es algo que tiene en sí mismo un objetivo social, funcional, que es el ser intercambiado. La mercancía tiene un destino, y ese destino que tiene la mercancía es el intercambio. La venta, la compra. La mercancía es entonces algo que existe con el objetivo y cuyo sentido de existencia es precisamente ser comprada, vendida, intercambiada. Fíjense ustedes que acá tenemos la posibilidad de establecer una clara diferencia con todo lo que hemos ido relatando del abordaje ortodoxo o de teoría económica, porque acá observamos en este concepto de mercancía que la mercancía no tiene por objetivo satisfacer necesidades, tal cual está planteado en el esquema ortodoxo. Si nosotros recordemos en esta instancia que el individuo, que es el objeto de análisis de la economía ortodoxa o de la teoría económica, el individuo es visto como una construcción teórica que se caracteriza por tener necesidades que se elevan al infinito. Es decir, los individuos desde el punto de vista de la economía ortodoxa necesitamos. Hicimos algunas observaciones respecto de las diferencias que hay entre necesidad y deseo,
o selección o elección, pero en este punto queremos establecer la diferencia entre ya los conceptos para que ustedes los vayan trabajando y discutiendo con profundidad. Producto es una cosa, mercancía es una cosa y bien es una cosa distinta. Los tres son cosas distintas. Mercancía, producto y bien. El bien o los bienes y servicios, como a veces la teoría ortodoxa habla de bienes y servicios porque diferencia entre los bienes, denomina bienes a aquellos materiales y servicios, por ejemplo, las telecomunicaciones, que no tienen, es un servicio, o al comercio, que no tiene un servicio, no tiene una forma material específica. Entonces, estos bienes y servicios son objetos cuya función social es la de satisfacer necesidades individuales, es decir, ajustarse a las necesidades de los individuos. Ahora, cuando volvemos al escenario opuesto, que es el escenario de la economía, de la economía política, aparece esto muy interesante, que es el papel que desempeña dentro del sistema social ese objeto. Entonces, lo que tenemos ahí es, por un lado, el objeto, y por otro lado, la función social del objeto. Y ahí aparece esta cuestión esta diferencia donde mientras un sistema, un enfoque teórico, el de la economía ortodoxa, ve individuos aislados que están buscando su satisfacción, a la economía política le interesa mucho esta cuestión de las relaciones sociales y ver cómo estas relaciones sociales toman una determinada forma. Y en este sentido, la mercancía es una forma que asume la relación social, una relación social determinada que es el intercambio. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hay compra, hay venta y hay intercambio, entonces aquello que se intercambia es una mercancía. Bien, de ahí, retomando lo que decíamos al inicio sobre los aspectos técnicos y los aspectos sociales del proceso productivo, entonces aparecen dos cuestiones muy significativas en el análisis de economía política, que es la interacción en el marco de un proceso de evolución histórica de lo que se llaman las fuerzas productivas, por un lado, y las relaciones de producción, por otro lado. Fíjense ustedes que cuando hablamos de fuerzas productivas, estamos haciendo alusión, la economía política hace alusión a los aspectos técnicos del proceso productivo. Esto quiere decir que la economía política los considera. Vimos en otros videos cómo incluso la idea de artefactos y la idea de nosotros mismos como artefactos tiene que ver con esta convergencia, esta confusión entre lo social y lo técnico. De manera que entonces, la tecnología, el avance tecnológico, que refleja a su vez el avance en el conocimiento de nuestra especie, y nosotros hemos comentado lo importante que es para el ser humano, para nuestra especie, este proceso de avance del conocimiento, se manifiesta en el desarrollo de las fuerzas productivas. La historia de la humanidad puede ser vista como la historia de cómo los conocimientos fueron, a través de la generación de determinadas rupturas del sistema científico, fueron modificando nuestra vida y nuestra sociedad. Y por otro lado están
las relaciones de producción. Es decir, que tendríamos los objetos, la técnica y cómo nos relacionamos entre las personas, entre los seres humanos, para disponer de esos objetos. El hecho de que los objetos existan, el hecho de que los productos existan, el hecho de que haya producción, debe ser complementado con una explicación, con un análisis de qué pasa, cómo la sociedad opera sobre esos productos, de manera de que lo técnico y lo social se vayan a integrar. Y acá la idea de la explicación en el texto de Kautsky es diferenciar claramente intercambiar de distribuir o repartir. Intercambio, que es lo que se hace con las mercancías, comprar y vender, no implica repartir. Cuando nosotros, es muy distinto de repartir. Cuando analizamos las compras y las ventas y los intercambios comerciales en nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta que implica un canje, una cosa por la otra. De ahí la relación social que está detrás del objeto que se está intercambiando. Esto es muy diferente a aquellas experiencias o casos en las sociedades donde hay mecanismos de distribución o de reparto. Vamos a suponer, por ejemplo, una comunidad, un pueblo de agricultores en la antigüedad. Muy antiguo, cuando la humanidad comenzó a avanzar en una etapa que en algunos autores denominan comunitarismo primitivo o comunismo primitivo. En esta etapa de la sociedad, la propiedad era común. En las etapas iniciales de desarrollo de la humanidad, la naturaleza, es decir, la tierra, el agua, los recursos naturales eran de propiedad comunitaria. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en nuestros pueblos originarios, era así. Es muy difícil que el pueblo azteca o que el pueblo mapuche reconozca derechos de propiedad sobre los recursos naturales. Incluso la comunidad utilizaba el mecanismo o el sistema del usufructo. Es decir, que la sociedad, no es que no hubiera utilización privada, no había propiedad privada. La tierra se utilizaba, pero era, digamos, se utilizaba con el objetivo de obtener alimentos. Entonces, lo que tenemos que imaginarnos ahí, en estas situaciones, es cómo cómo se divide la sociedad, cómo se organiza, cómo se divide el trabajo, cómo se relacionan entre sí las personas cuando en estas instancias en que no hay diferencia entre propietarios y no propietarios, y la propiedad es común. ¿Cómo se organiza el trabajo? Bueno, sí, es verdad, puede ser que en algunas civilizaciones lo que aquí varía es el grado de autonomía o de centralismo en quién distribuye y cómo se distribuye la tarea. Puede haber un mecanismo centralizado, que pueden ser gobiernos, que son los que de alguna manera organizan la distribución. Estos mecanismos de planificación o de distribución central, bueno, fueron típicos en las comunidades al comienzo de nuestra evolución. Digamos, después vamos a ver qué pasa cuando aparece el Estado, y es el Estado quien tiene a su cargo estos mecanismos de distribución. Pero podemos pensar, digamos, en estos mecanismos de distribución. Si esto es así, entonces, la comunidad está organizada de manera que se distribuyen entre sí los resultados de los distintos procesos de producción, que a su vez son resultados
que a su vez son resultado de la división del trabajo, a través de algún criterio general. De manera que, en este caso, digamos, las relaciones entre las personas aparecen de una manera mucho más transparente. Aparece más claro el hecho de que hay un esquema de relaciones sociales, sea cual fuera este esquema, que permite o organiza de una manera explícita y evidente qué función va a tener cada miembro de la sociedad y cómo se van a distribuir o repartir los resultados de esta actividad organizada dividida. Fíjense que, por ejemplo, podemos pensar, estas formas de intercambio existen actualmente. Además digamos, sobre todo en las comunidades en las comunidades donde predomina la actividad agrícola, por ejemplo, si vamos a la línea sur de la provincia de Río Negro, o del norte de la provincia de Neuquén, donde las comunidades viven de la cría de cabras o de la cría de distintos de animales o de la siembra. Entonces, en este caso, vemos que todavía aparecen estas figuras de la producción, estos esquemas de producción comunitaria. Y vemos que ahí no hay intercambio. Este es el hecho importante. No hay intercambio. Estas comunidades, por supuesto que a esta altura de la evolución de la humanidad, esto ha sido influenciado por el modelo del intercambio. Es normal que haya intercambios del estilo de los trueques. Por ejemplo, los trueques son habituales en este tipo de... Incluso no hace tantas décadas, cuando en el Alto Valle de Río Negro predominaba la actividad frutihortícola a pequeña escala, había existía el intercambio, se mercantilizaban las peras, las manzanas, pero también había una importante cuota de distribución, en el sentido que no estaba centralizada, sino que era habitual que las familias de productores, de chacareros, parte de su producción, además de destinarla al consumo familiar, se distribuía entre amigos, entre familias, entre distintas relaciones. En este caso, vemos que algo sucede cuando aparece la compra-venta, porque tenemos de manera simultánea, con la aparición del intercambio, aparece el individuo que intercambia. El individuo que establece una relación con otro individuo. Uno compra, el otro vende. Esta relación de intercambio tiene la particularidad que es una relación entre individuos aislados. O sea, el intercambio implica una relación muy fuerte donde hay un interés que tiene que ver con la obtención de la mercancía y la retribución de la mercancía, donde los mecanismos sociales que en la antigüedad distribuían la producción, repartían, comienzan a desaparecer y empiezan a tener predominancia e importancia significativa todo tipo de formas y variedad de intercambios. Ahora, ¿qué más podríamos decir sobre esto? Ahí aparece nuevamente, si miramos todo como en un eje, si miramos la historia como si fuera el tiempo transcurriendo, ahí aparece de nuevo la interacción de el avance tecnológico o el avance de las fuerzas productivas. Porque esta lógica de mejoramiento de la productividad, esta lógica de la especie humana que conversábamos en otros videos, de
de lo extrasomático, de la generación de herramientas, de instrumentos que nos diferencian de otras especies animales, lo que hace es incrementar considerablemente la productividad. ¿Qué es la productividad? Bueno, lo que antes se producía en un determinado periodo de tiempo con una determinada cantidad de recursos, ahora se produce a mayor velocidad y con menor necesidad de recursos. De manera que si medimos insumos contra productos o resultados, ahí vamos a tener una relación entre lo que hay que poner para empezar un proceso productivo y lo que se obtiene a partir de ese proceso. Entonces, a medida que aumenta la productividad, comienza a alterarse la vida de las personas. ¿Por qué? Porque hay personas que empiezan a dejar de tener una ocupación. Ya esta división social del trabajo comienza a alterarse, comienza a ser superada porque la propia dinámica del desarrollo de las fuerzas productivas comienza a generar un excedente. ¿Qué quiere decir? Que ya de alguna manera no todos tenían que estar involucrados, no todos los hombres, todas las personas tenían que estar involucrados de la misma manera que antes para obtener un producto común. Entonces lo que empieza ahí es a perfeccionarse y a profundizarse la división del trabajo. Se hace muchísimo más compleja. Por ejemplo, ya comienza a separarse la producción de herramientas de la producción de alimentos. Entonces, quienes producen herramientas comienzan a tener tareas y una dinámica tecnológica distinta que quien produce alimentos. Y entonces ahí, a medida que la división del trabajo comienza a consolidarse, es cuando surge el intercambio como forma de relación social superadora de la antigua repartija o reparto que las tribus organizaban de alguna manera o las comunidades muy más antiguas. De manera que esta forma de organización social donde alguien asignaba, distribuía y repartía, ya comienza a ser superada por esta combinación de mejoras tecnológicas, aumento de la productividad y surgimiento de una nueva forma de conexión, de vínculo entre las personas, que es el intercambio. Yo intercambio algo que tengo por otra cosa que no tengo. Ahora, esta organización despega a los individuos más de la sociedad. ¿En qué sentido? De las sociedades, de cierto tipo de sociedades antiguas. El individuo el intercambio hace que el individuo aislado comience a relacionarse con otro individuo sin intermediación, sin que exista este esquema previo de distribución y reparto. Ahora, lo que no... este es el papel, esta transformación del producto en mercancía es el hecho más importante que permite, a partir de nuevas relaciones sociales, la iniciación del camino hacia el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque ahí aparece, y para cerrar, el resultado paradójico de que este intercambio comienza a naturalizarse como forma de relación social. De alguna manera podríamos hablar de la mercantilización de las relaciones entre los hombres. El intercambio, pago, te doy y pago, el intercambio, te vendo, te compro, comienza a instalarse como si fuese el mecanismo único y natural de relación entre las personas. Relaciones mercantilizadas. Y estas relaciones mercantilizadas tienen la particularidad que son despersonalizadas. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que interesa cuando se compra y se vende? ¿Interesa el comprador y el vendedor? No, interesa la mercancía. Entonces, ahí la mercancía aparece como lo más importante, aunque no es lo más importante. En realidad, lo que está sucediendo es que la mercancía está poniéndose una especie de traje, poniéndose una especie de disfraz, o lo podemos ver de otra manera como desempeñando un rol de actor, como si la mercancía pudiese tener vida
y llevar adelante, desempeñar un papel como el de un actor de cine o un actor de teatro. Se coloca en el lugar de las personas y lo importante en la relación de las personas comienza a ser la mercancía. Ahora, esta cosificación o mercantilización de las relaciones entre las personas comienza a hacerse tan fuerte, cobra tanto dinamismo, tanta magnitud, que condiciona el comportamiento de los individuos. Es decir, el intercambio comienza a transformarse como algo inherente a nuestra especie, como algo sin lo cual no existimos, y comenzamos a orientar nuestro comportamiento con los demás, nuestros comportamientos con nosotros, nuestras actitudes, poniendo en el eje central las mercancías o los objetos y no las personas. Vamos a hablar de esto. Hay análisis sociológicos muy valiosos, muy nuevos, muy modernos. Esto que hemos conversado es lo que Marx la teoría marxista identificaba como el fetichismo de la mercancía. Esta particular relación en la cual las mercancías cobran vida y aquellas relaciones que en realidad se dan entre hombres comienzan a incorporarse o a tener como eje la mercancía en sí. Bien, finalizamos aquí y en el próximo video hacemos la frontera de producción.